Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su palabra. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando la fe, la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues entramos de lleno en la liturgia del domingo 25 del tiempo ordinario. Siempre sabéis que marcamos como el hilo conductor o el tema que unifica toda la liturgia dominical, y la de este domingo podía ser el camino del Hijo del Hombre. Y está muy directamente relacionado con el domingo anterior. Tanto las lecturas del domingo 24 como las de este domingo 25 nos van mostrando el camino de Jesús que comenzó en Galilea y que se dirige a Jerusalén. Es este el camino que sigue el siervo de Yahvé y que sigue el Hijo del Hombre. La Iglesia, con muchísima sabiduría, nos pone la primera lectura del libro de la sabiduría, en el capítulo 2. Eh, no se sabe la autoría de este libro, quién fue el autor. Sí que sería un judío lleno de fe en el Dios de sus padres, puesto que lo nombra en el capítulo 9, y orgulloso de pertenecer al pueblo santo. Está escrito en griego, eh, eh, por tanto es un judío helenizado, el autor vivía en Alejandría, en Egipto, que era una importante ciudad judía de la diáspora en aquella época, y posiblemente fue escrito en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo. Bien claro, tenemos todos que no era un filósofo. El que lo escribió es un sabio de Israel. Es decir, no es una persona que se sienta a pensar y a filosofar acerca de un tema, sino que es un sabio, uno que tiene experiencia de la vida y que exhorta a la búsqueda de la sabiduría a sus compatriotas. Esta sabiduría aparece a lo largo del libro de la sabiduría como procedente de Dios. Nunca esta sabiduría procede de la filosofía como en los griegos. Bueno, y esta sabiduría se consigue con la oración. Es esta la gran enseñanza que nos va a dar el libro de la sabiduría. Esta sabiduría es la raíz de todas las virtudes y procura todos los bienes, por lo tanto no es una tontería, no es algo para gente selecta, no es una sabiduría para gente que quiere algo más y entonces pues desplegar toda su inteligencia, sino que es el cimiento de toda la vida eh, orientada hacia Dios. Por lo tanto, nos conviene saberlo. La sabiduría, además de ser presentada aquí como que se consigue con la oración,
es presentada como un camino de salvación. Y brevemente os digo una cosita más de este libro y pasamos ya a lo que es el texto concreto de la liturgia del domingo. La mayoría de los especialistas distinguen tres grandes secciones en el libro de la sabiduría. Los 5 primeros capítulos, que es una comparación de los justos y de los impíos. Y hay como una contradicción de la conducta de uno y de otro y una cierta confrontación a lo largo de los 5 primeros capítulos. La segunda sección sería del capítulo 6 al 9 y es el elogio de la sabiduría y la búsqueda de Salomón, de esta sabiduría, Salomón como un prototipo, como una figura modelo de sabio en Israel. Y la tercera parte del capítulo 10 al 19, que es presentada la sabiduría como la clave de la historia bíblica, de la historia de la salvación. Por tanto, es algo importante que toca la vida. Es importante que abramos el oído a esta lectura. Dentro de esta estructura, nuestra lectura primera pertenece a la primera parte, la que aparecen los impíos frente al justo. Por eso el hilo conductor es el camino del Hijo del Hombre, porque siempre el Hijo del Hombre va a aparecer enfrentado a los impíos. De forma explícita, el autor expresa el comportamiento de ambos y el hombre es libre para decidir qué camino seguir, pero solo el camino de la sabiduría conduce a Dios. Nunca Dios ha forzado al hombre a nada. Recordad cuántas veces hemos dicho que el Espíritu de Dios nunca obra por tracción, es decir, obligando, sino por atracción, es decir, persuadiéndonos hacia el bien, intentando atraernos hacia Dios. Así es como actúa Dios y así es como actúa la sabiduría de Dios. Esta lectura comienza diciendo: se decían los impíos, acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley, etc. Son unos cuantos versos del capítulo 2. Pero un poquito antes de estos versos, aparecen los razonamientos equivocados de los impíos. Los he entresacado para que lo oigáis. No van a aparecer proclamados en la lectura, pero es bueno que nuestro oído lo oiga para que confrontemos nuestra vida y veamos si nosotros estamos razonando equivocadamente, como razonaban los impíos. Algunos de estos razonamientos que aparecen en el capítulo 2 del libro de la sabiduría, desde el verso 1, y si queréis lo podéis leer luego en casa. Uno de ellos es: corta y triste es nuestra vida. Y se nos cuelan, Estos razonamientos son los razonamientos equivocados, sobre los que tenemos que estar alerta porque nos separan de Dios, no nos conducen a Dios. Segundo razonamiento equivocado: nacimos casualmente. Pasará nuestra vida como rastro de nubes. Nuestra vida es una sombra que pasa. Venid, disfrutemos de los bienes presentes. Fijaos que los impíos miran la vida de tejas para abajo.
solo existe esto que tocamos y que palpamos. Habéis visto sus razonamientos, es solo corta y triste nuestra vida, como un rastro de nubes que pasa, nuestra vida es una sombra, es decir, todo lo que podemos ver y tocar. Y por tanto, como solo tenemos esto, vamos a disfrutar esto. El cielo ni se nombra entre los impíos. Y atención, aunque seamos consagrados, bautizados, de verdad se nos pueden colar estos razonamientos, ¿eh? Tenemos que velar y orar para desechar estos razonamientos de nuestra vida. El cielo está cerrado a los ojos de los impíos. Se apoyan en sus solas fuerzas. Por eso la vida del justo les molesta, no lo pueden ni ver, porque les denuncia el sinsentido en el que ellos viven. Y es entonces cuando dicen los impíos lo que la lectura primera el domingo nos dirá. Acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar y que después se va a cumplir plenamente en Jesucristo, que va a ser este justo, el único justo. Y hay que entender este justo, este sentido hebreo en la escritura, eh, es el que se ajusta al plan de Dios, ¿eh? El justo no es el que da a cada uno lo que le corresponde distributivamente, una justicia distributiva, sino aquel que se ajusta al plan de Dios porque mantiene una relación justa con Dios en la alianza, en la forma de la alianza. Las 10 palabras de la alianza del Sinaí que Dios dio, a esas 10 palabras el justo se va amoldando. Por eso se opone al modo de actuar de los impíos, que se han salido, son injustos, es decir, se han salido de la alianza con Dios. El justo tiene proyectada la vida hacia una meta más alta, hacia Dios. Experimenta su cercanía, por eso le conoce y le experimenta como Padre. De hecho, el justo, dirá el libro de la sabiduría, se llama a sí mismo hijo de Dios. Por eso lleva una vida distinta a los demás y va por otros caminos diferentes. Claro, por los caminos de la humildad, de vivir como hijo y no como dueño absoluto de los bienes de la tierra, como único señor que tiene que disponer todo, que todo se ha de hacer como él proyecta. Estos son los impíos, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos pensado corta y triste es nuestra vida? Cuando aparecen las dificultades, cuando parece que no hay soluciones, cuando parece que estamos en una situación sin salida. Por eso, la sola presencia del justo les da grima, no lo soportan. Por eso lo someteremos a ultrajes para ver si resiste. Ni una sola palabra deja de cumplirse en Jesucristo. Se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Le sometieron a ultrajes para ver si resistía, para ver si Dios baja y le libra. A otros ha curado, que se baje, a otros ha salvado, a otros ha resucitado, que se baje ahora de la cruz. Fijaos, es una actitud impía, querer comprobar
la resistencia de los demás, pero se nos puede colar en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, querer comprobar permanentemente la valía de los demás, a ver si resiste. En una total desconfianza. Se nos está filtrando muchas veces en nuestro día a día y es un camino errado que no conduce a Dios. Este justo, que es figura de Cristo y que anuncia ya la pasión que sufrirá Él, es modelo del cristiano. Este justo, si queremos ser simplemente cristianos, necesitamos ir desechando todo querer comprobar la vida de los otros, ir entrando en los planes de Dios. Jesús libremente se ha sometido al plan de Dios, ha entrado en los ultrajes, en su pasión, pero por amor. No es masoquista, vence el amor, no vence el masoquismo, ni la cobardía, vence el amor. No los que se dedican a probar a los demás, vence el amor. Jesús muere de amor, en el amor hasta el extremo, vence porque no responde con venganza al mal, sino que lo asume, lo abraza y en él muere la cadena de violencia. Lo decíamos en el domingo pasado, ¿os acordáis? No, el mal es frenado en él, en el siervo de Yahvé, porque no responde al mal. Porque no engendra violencia. Es un muro, pero no porque se le haya endurecido el corazón, sino porque para todo el mal, todos los ultrajes que contra él lanzaban. No hubo respuesta de violencia. Ese es el justo. Ese es el cristiano. Y somos seres en transformación continua. Hacia ese modelo estamos siendo llevados y transformados de año en año. Es una labor de filigrana que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Pero necesitamos cada día volverle a decir que sí, que puede seguir moldeándonos sobre este molde del justo. En esta primera lectura que dice: lo someteremos a ultraje y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia, lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice Dios lo salvará. Hay, dice Rabasi, un claro enfrentamiento entre envidia y amor. De hecho, el capítulo segundo del libro de la sabiduría, de donde está cogida la primera lectura, termina diciendo en el verso 24: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Fijaos, cuando empezamos con estos razonamientos equivocados, corta y triste nuestra vida, ¡buf, qué duro es todo esto! Nacimos casualmente, pasará nuestra vida como un rastro de nubes y ya está. Terminamos en la envidia. Terminamos deseando otra vida, otros acontecimientos, otra familia, otra parroquia, otra comunidad, otros vecinos, otra vida. Porque la que tenemos es triste. Pero no estamos llamados a eso. La Iglesia, como en un espejo, nos pone este domingo delante el peligro hacia el que nos pueden llevar nuestros razonamientos equivocados para que lo evitemos, no para echárnoslo en cara,
no para tirárnoslo como una piedra que acusa, sino para indicarnos como una madre a un niño pequeño por dónde puede caminar y por dónde va a tropezar. Por eso a esta lectura responderemos con el Salmo 53, que es una súplica del verso 3 al 8. Es una súplica a Dios, una oración que pide auxilio a Dios porque el orante está rodeado de enemigos. Estamos rodeados de razonamientos equivocados. Son nuestros mayores enemigos. Los primeros monjes los llamaban los logismois, que nos hacen la guerra. Y al grito de socorro del orante, que pide ser escuchado, Dios responde auxiliando y sosteniendo la vida. Por eso se le ensancha el corazón. Frente a los enemigos que atentan contra su vida, Dios sostiene su vida y le libra. Y esta es la buena noticia con la que respondemos a la primera lectura, que nos muestra el sufrimiento del justo. Frente al sufrimiento del justo, la buena noticia es que Dios está para sostenerle. Dios no le ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Dios jamás te abandonará. Y aunque una madre se olvidara de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Te recordaré siempre, te tendré siempre presente en mi corazón, porque para el hebreo la mente está en el corazón. Y hay una expresión digna de señalar en este salmo, en el verso 6, que dice: mira, oh Dios, protector mío, dueño mío, que sostienes mi vida. Son unas palabras entrañables, llenas de ternura, con las que habla de Dios el orante. Siempre con ese mío, dueño mío, protector mío, siempre con una expresión de cercanía. El orante tiene su apoyo en la experiencia de que Dios es el dueño de su vida. Y ante esto, el mal de los detractores no tiene ningún poder, porque el mal no es dueño de la vida, ni de nada. El mal se devora a sí mismo. Y esta total confianza en Dios, que es el dueño verdadero, que Él sabe por dónde me conduce, le da paciencia en el sufrimiento. Y esto es importante. El cristiano no quita el sufrimiento de la vida, pero vive el sufrimiento con paciencia. Dirá San Pablo después, más adelante, es uno de los signos de que eres discípulo. Tú quieres saber si estás siguiendo a Jesús o si te has alejado de Él. Pues si en tu vida hay paciencia en el sufrimiento, y si no, si la estás perdiendo, entonces ora para recuperarla. Pídesela al Señor. Hasta que puedan decir, como el orante dice: he visto la derrota de mis enemigos. Ninguno de estos razonamientos equivocados van a hacerse dueño de mi vida. Y pasamos entonces a la segunda lectura, que es de Santiago 3, 16 al 4, verso 3. Que esta vez sí que se une a la primera lectura y al Salmo en la realidad del pecado de la envidia, que provoca un gran sufrimiento en la comunidad de Santiago y que suele provocar gran sufrimiento en la Iglesia, en toda la geografía mundial, en todas las comunidades, en todas las familias. De la semilla de envidia, dirá Santiago, surgen rivalidades, turbulencias, contiendas y toda obra mala. La palabra clave entonces aquí es envidia, que en el texto griego aparece como celos,
Y es verdad que muchas veces como que equivocamos la envidia con los celos, pero hay una pequeña diferencia. Los diccionarios dicen que son pasiones que envenenan la convivencia humana. Algunos autores la definen como la actitud hostil ante un semejante. Y Santiago va a hacer una antítesis en esta lectura entre la sabiduría pacífica y el ánimo pendenciero, o la envidia, el celo, que está muy unido al egoísmo. La envidia es que quiero algo que no poseo y el de enfrente lo tiene. Hay solamente dos sujetos, yo que envidio y el vecino de enfrente que tiene un coche que yo lo quiero y que yo no lo tengo y lo quiero tener y envidio el tenerlo, lo deseo, etcétera. Y solamente hay dos sujetos. En los celos hay tres sujetos. Estoy yo, está la otra persona a la que ya poseo y está un tercero que aparece como rival. La falsa sabiduría brota del celo y del egoísmo, que estaban muy presentes en ese momento en la comunidad de Santiago y que estaban conduciendo a la discordia. La sabiduría que viene de lo alto es apacible, es comprensiva, es reconciliadora, llena de misericordia, sincera, imparcial. ¡Uh! Iros a los diccionarios. Veréis la cantidad de notas que van agregando. Podemos libremente trabajar y sembrar paz o sembrar discordias, lo que queramos. Pero si sembramos contiendas, nos alejamos del camino del Hijo del Hombre, que es el hilo conductor de esta liturgia de este domingo. Y así llegamos al Evangelio de Marcos. Estas dificultades en la convivencia también aparecen en el Evangelio de hoy, donde vemos a Jesús caminar con sus discípulos. Dice, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. O sea que va caminando, su camino siempre es de Galilea a Jerusalén y va solo porque va instruyendo a los discípulos. Y comienza en esta instrucción a hablarles del Hijo del Hombre, que va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Más claro es imposible decir la pasión. Y sin embargo, y es el segundo anuncio de la pasión, ¿eh? Ya el domingo pasado habíamos visto el primer anuncio de la pasión. Este es el segundo, pero los discípulos no entienden nada. Es más, no entienden y les da miedo preguntar. Es decir, ellos ven que hay algo escabroso, dificultoso detrás de todo lo que está hablando. Y es algo propio de Marcos señalar la incomprensión de los discípulos. Por eso necesitan la enseñanza de Jesús. Y nosotros también. Cuando llega el sufrimiento, la prueba, la contrariedad, nos quedamos paralizados, confundidos, desconcertados. Y es entonces cuando hemos de agudizar el oído para asimilar las palabras de Jesús y recibir su fuerza y su luz. Y sin embargo, muchas veces actuamos al contrario. Cuando peor estamos, cuando más confundidos, cuando menos esperanzas tenemos, entonces no me hables del Evangelio ni de cosas celestiales, pues es en ese momento cuanto más necesitas escuchar a Jesús.
Hay una instrucción por el camino y una instrucción en la casa. Las imágenes del camino, de la casa, etcétera, porque dice, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Esas imágenes del camino, de la casa, están cargadas de simbolismo. Nos dibujan en el mundo lo que algunos autores llaman, tiene esta palabra técnica, topografía teológica. Es decir, estos lugares, también en otras lecturas aparece el mar, aparece el monte, aparece el desierto. Estos lugares anuncian una cosa, la visita de Dios a los hombres, que va a suscitar desplazamiento, prueba y sorpresa. Por eso dirá Corina Convet, que es esta exégeta francesa, que el camino por donde Jesús va caminando con sus discípulos es el umbral donde los creyentes tienen que esperar velando, velando por el camino, escuchando, atentos, porque todo lugar para Jesús es oportuno para enseñar y para guiarnos, y porque con frecuencia sus discípulos y nosotros también se perdían en el seguimiento de Jesús, especialmente cuando aparecían los anuncios de la pasión. ¿Y cómo nos podemos perder nosotros de Jesús? Pues una forma de perderse es discutir quién es el más importante. ¿De qué discutíais por el camino? Y ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Y mientras iban de camino discutiendo esto, a ver quién es más importante, quién tiene el rol más reconocido, quién es el primero entre nosotros, quién es indispensable. Entonces, mientras que discutimos esto, nos perdemos del seguimiento de Jesús. No atendemos a su enseñanza. Estamos con este Evangelio llegando al final del capítulo 9 de Marcos, que comenzó con la transfiguración. Fijaos si podían ya haberse dado cuenta de quién es Jesús y hacia dónde va él, si estaba hablando con Moisés y Elías de su pasión. Ya Jesús había intentado llenarles de sentido el sufrimiento como un paso por la puerta estrecha que conduce a Dios y a la vida verdadera. Y sin embargo, todavía caminan y discuten sobre quién es el mayor. Meizón, el mayor, que es un comparativo de megas, grande, es una palabra muy fuerte. Estaban viendo quién es el megas, quién es el súper, entre todos. Se mueven en un hilo peligroso, que es la comparación. Aquí es donde yo quería parar, aunque haré una parada muy breve. La comparación es lo más destructivo de una comunidad, de una familia, de un vecindario, de la iglesia entera y del mundo, porque desarrolla en el corazón del ser humano la ambición, el querer ser el primero. Y esto nos separa de la comunión. ¿Quién es el que sabe más? ¿Quién es el que tiene las cosas más claras? ¿Quién es el que ha entendido quién es Jesús? Y el otro no lo ha entendido fatal. Nosotros somos los que sí entendemos a Jesús. Esta comparación nos separa de la comunión, que es la piedra angular de toda comunidad. Por eso hemos de estar atentos. Y Jesús en este Evangelio está llamándonos, llamando a sus discípulos y llamándonos a nosotros para que vayamos formando alrededor de Él una verdadera comunidad.
Por eso tiene que corregir. Y para esta corrección Jesús se sienta. Llega a la casa y se sienta. No saca la espada, no, no empieza a impacientarse, se sienta con paciencia a pesar de todo lo que les ha instruido y toma la palabra como una semilla a sembrar lentamente en aquellos corazones ambiciosos que buscan ser grandes a los ojos de los demás. Jesús les va a conducir a los ojos de Dios. ¿Sabéis cuándo dejamos la comparación? Cuando en vez de actuar en la vida ante la mirada de los demás, actuamos ante los ojos de Dios. Jesús nos enseña a vivir bajo su mirada, bajo su lógica, que es contraria a la ambición del mundo. La lógica de Dios es siempre valorar lo pequeño, lo secreto, allí donde llega la mirada de Dios, lo escondido, lo que nadie ve, a donde llegan sus ojos. ¿Sabéis dónde llegan sus ojos? Al corazón, a lo que hay en tu corazón ahora. Él no ve la apariencia, ve tu corazón. Y en tu corazón no solamente hay maldad, ve la nobleza que hay en ti, los buenos deseos, los deseos que tú tienes de seguir a Jesús de verdad, el anhelo de fraternidad, de auténtica relación con todos. Y los toma en sus manos. No los desecha, no dice, uff, este es muy soñador, esta es una soñadora. Los va a coger, esos buenos deseos, esos anhelos, los va a trabajar con su palabra. Jesús llama a los 12 y les instruye en la forma de construir la comunidad. ¿Cómo vamos a construir la comunidad? ¿Qué hacemos? Si hay muchos agujeros, si hay muchas deficiencias en nuestras comunidades, en nuestras relaciones, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor. Primer paso, buscar ser los últimos, servir. Y con esto une seguimiento y servicio, como diciendo, la esencia del discipulado es la comunión expresada en el servicio. No es que todo salga perfecto, no es que la liturgia sea una maravilla, no es que hagamos un trabajo beneficiente. Por encima de todo esto, la comunión, por encima de todo, lejos de toda rivalidad. De hecho, Marcos más adelante nos va, en el capítulo 10, aunque no lo veamos en este domingo, nos va a decir, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. El primer paso para edificar la comunidad, ser el último y el servidor. ¿Y cómo lo muestra? Porque Jesús siempre habla, hace la enseñanza de palabra y también con un gesto, como era propio de los rabí de Israel. Y entonces para mostrarlo ante los ojos de los discípulos, toma un niño, lo pone en medio, lo abraza y dice, quien recibe a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Llegar a ser como un niño y acoger a los que son pequeños, no valorados. Paidión en el texto, niño, es, porque hay varias palabras para decir niños, esta palabra es el niño que todavía no puede cumplir la ley. Así que no tiene todavía edad ni capacidad para cumplir. Rompe la mentalidad de la recompensa por las buenas obras. En el fondo, ser niño es no tener muchos méritos, sino ser humilde, ser humilde. No
tiene este niño hechos que consigan méritos y recompensa. Pero en el niño todo es nuevo, recién hecho. Nacer de nuevo, en el fondo es volver a ser gestado. Es una gran llamada a dejarnos hacer y rehacer 1000 veces por Dios. Jesús, ya voy a ir terminando, el Mesías, el Hijo del Hombre, edifica una nueva comunidad con el cimiento de ser último y servidor. Y esta comunidad está en camino con Jesús a Jerusalén. En este camino se realiza una peregrinación, que es ocasión de revelaciones, de paradas y de enseñanzas como las del Evangelio de hoy. Si caminas hacia Jerusalén, aparecerán montones de palabras que te enseñarán, que te sostendrán, que te conducirán a seguir adelante hacia Jerusalén. Y una segunda enseñanza es la la relación de la comunidad y de cada discípulo con el Padre, tal como Jesús lo ha vivido. El Padre es el que le ha enviado. Acogerle a Él es acoger al Padre. Aceptar y vivir como hijo, no vivir como huérfanos, conduciéndonos según nuestro libre albedrío, según queremos, no como huérfanos. Tenemos un Padre, es un Padre que ve en lo secreto, dirá San Mateo en el Evangelio, y en el que se puede confiar. Por tanto, este domingo somos llamados, ojalá tu corazón se alegre con esta llamada, a vivir como hijo pequeño, como último, a vivir en la confianza y en la dependencia total de Dios, abandonando nuestra autosuficiencia. Y punto y final. Es un evangelio bellísimo. Veis que estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de Mateo, pero de domingo en domingo nos va conduciendo a una mayor luz. En el fondo, a meternos en lo que los expertos llaman el bellísimo diálogo de los ojos entre Dios y el creyente, que atraviesa toda la Biblia. Dios que me mira y yo que miro hacia Dios para saber dónde está mi descanso, dónde puedo hallar la luz de la vida, solo en Él. Alegrémonos porque muchos quisieran tener esta luz y no la tienen. Y llevemos esta luz al mundo entero, a todo el que lo necesite. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy.